Andina Radio Online presenta Al servicio de tu salud. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Al servicio de tu salud. Como todas las semanas, te da la más cordial bienvenida Iván Calderón. Y ya sabes, quédate en nuestra multiplataforma www.andina.pe y cualquier consulta que tú desees realizar el día de hoy en nuestro programa puedes hacerlo también a través de nuestro Facebook Live, y también pues tenés la dirección abajo de la pantalla para que puedas tú realizar cualquier consulta, pregunta o duda que tengas sobre el tema que vamos a tratar. Bien, el día de hoy pues vamos a hablar cuántas veces usted visita al oftalmólogo durante el año. Muchas veces ni siquiera lo hacemos en el transcurso del año, ¿no? Dejamos simplemente esta visita preventiva para cuando tenemos algún problema. Y esto está mal. Nosotros nos dedicamos a la prevención y lo mejor es prevenir antes que lamentar. El día de hoy vamos a hablar acerca del glaucoma. Es una enfermedad silenciosa que puede atacar a cualquier edad, en cualquier momento. Y para saber y para conocer más de este tipo de enfermedades, tenemos con nosotros al doctor Rubén Berrospi, especialista en glaucoma de oftálmica clínica de la visión y también profesor de oftalmología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, doctor, al programa. Buenos días, sí. Muchas gracias por la invitación y permitirme pues hablar algo acerca de esta enfermedad que es un poquito traicionera porque nos daña la vista y muchas veces no nos damos cuenta. Gracias a usted, doctor, por brindarnos un espacio de su tiempo. Sabemos pues que lo tiene bastante recargado con la agenda diaria, pero como dijimos al inicio del programa, es importante, ¿no? El tema del glaucoma pasamos desapercibido, no sabemos y no sabemos qué es realmente, ¿no? Y a veces no tomamos la prevención o las indicaciones necesarias para evitar esta enfermedad. ¿Qué es el glaucoma, doctor? El glaucoma es una enfermedad que afecta básicamente el nervio óptico. La causa más frecuente, por no decir el 99% de las veces, es porque la presión del ojo se eleva. Y el problema que tenemos nosotros es pues de que esta alza de la presión del ojo, el paciente no tiene ninguna molestia, no tiene ningún síntoma, entonces la llamamos como una enfermedad silenciosa o entre comillas el ladrón de la noche que nos quita cosas sin que nos demos cuenta, y que lamentablemente lo que uno pierde de visión por el glaucoma no lo recupera. Entonces esta probablemente es una de las razones o de las causas más importantes para hacer prevención. Como tú dijiste antes, la persona va al médico cuando tiene problemas. Lo ideal es cuando llegamos a una etapa de la vida que requerimos controles periódicos. Generalmente se debería ser para controlar o evaluar la presión después de los 40 años. A pesar de que es una enfermedad que se puede producir desde la infancia, porque hay glaucomas congénitos, son muy raros, pero la más frecuente es la que se produce después de los 40, los 50. Se calcula que un 1% de la población mundial tiene glaucoma después de los 40 años y que esta sube hasta los 60 o 70 cuando puede llegar al 2 o 3% de la población mundial. Entonces esas son cosas importantes que hay que tener en mente pues para darle un poquito de importancia para redundar al control preventivo de los ojos. A pesar de que es una enfermedad silenciosa, doctor Rubén Berrospi, ¿puede dar algunos síntomas? ¿Los síntomas ya se dan cuando está en la etapa avanzada? Lamentablemente los síntomas se dan cuando ya la enfermedad está un poco avanzada. La única ventaja que puede tener el examen es que muchos pacientes van a consulta porque dicen, doctor, me arde el ojito, o doctor, veo de vez en cuando lucecitas, o doctor, siento sequedad y parpadeo mucho, entonces va al médico y en esos exámenes nosotros podemos encontrar que tiene la presión elevada y que nos damos cuenta pues que esa no es la causa del problema al cual el paciente ha venido. Son generalmente problemas externos, que es contaminación del medio ambiente o sequedad de los ojos cuando la persona es mayor, etcétera. Pero fundamentalmente es una enfermedad que te da síntomas cuando lamentablemente ya
está dañando el globo ocular. ¿Y ahí hay poco que hacer? Bueno, el problema con el glaucoma es cuando daña la visión, la empieza a dañar periféricamente. Entonces hay un paciente que puede tener glaucoma muy avanzado y ve lo que nosotros llamamos visión en túnel, es decir, tú le puedes hacer leer una letrita y te la lee perfectamente porque está viendo solamente por esa zona, pero todo lo demás lo ha perdido. Entonces muchas veces estos pacientes llegan porque dicen, doctor, últimamente me he dado cuenta que no veo a los costados, me tropiezo con mucha facilidad, eso significa que ya ha perdido campo visual. Entonces cuando un paciente llega y vemos que su presión está elevada, pues hay que hacerle un descarte de glaucoma e implica varios exámenes, ¿no? Tomar la presión del ojo, hacer un campo visual, hacer una evaluación de la retina, ver el nervio óptico cómo está, porque fundamentalmente el problema está en la oxigenación, o lo que llamamos nosotros en medicina la perfusión, es decir, que el oxígeno de la sangre pasa al nervio para que lo alimente. Entonces cuando este pasaje es malo, el nervio se empieza a atrofiar y ahí empiezan los problemas. Nos encontramos con el doctor Rubén Berrospi, especialista en glaucoma de oftálmica clínica de la visión, también catedrático de oftalmología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien está con nosotros el día de hoy hablando acerca de la enfermedad de glaucoma y lo importante que es acudir a un oftalmólogo para poder prevenir con esta enfermedad. Doctor, ¿el glaucoma es hereditario? Hay un factor hereditario y un factor de otros problemas que pueden causar el glaucoma. Generalmente cuando un paciente viene nosotros evaluamos, hacemos lo que se llama una historia y dentro de esa historia preguntamos si es que alguien en la familia tiene glaucoma. Si algunos nos dicen que sí tiene, definitivamente ponemos más énfasis en evaluar esa posibilidad. Lamentablemente algunos no saben, pero de todas maneras tenemos que tener eso. El segundo es otros factores de enfermedades asociadas, ¿no? Como por ejemplo o diabetes o cataratas o traumatismos oculares, ¿no? Que a veces el paciente en su juventud ha tenido algún accidente y eso puede causar lo que se llama un glaucoma secundario. O sea, son las enfermedades, tanto la diabetes, los accidentes que han ocurrido con la visión, ya es una alerta para... Definitivamente sí. Lo que hacemos nosotros es, cuando viene el paciente, tomamos la presión ocular. La presión es básicamente, está dada por un líquido que nosotros formamos dentro del ojo y que ese líquido que se forma también sale. Entonces se mantiene, es como una pelota de fútbol que tiene cierta cantidad de aire. Cuando tiene mucho aire significa que la parte interna del ojo está pues dañándose. O cuando tiene mucho líquido la presión sube y esa presión impide que la circulación interna del ojo sea buena y ahí se produce el glaucoma. Ahora, el glaucoma felizmente es manejable y controlable en gran parte, casi diría un 100%. El problema fundamental es pues de que un paciente que es diagnosticado de glaucoma es una enfermedad que no se cura, solamente la controlamos. Es como la diabetes, no la podemos curar, la controlamos para evitar de que efectos secundarios de esta enfermedad dañen el globo ocular. Entonces damos medicinas con la idea de bajar la presión. Doctor, y en el país el número de personas con glaucoma tenemos como te digo, más o menos estamos hablando de un 1% de la población, o sea que estamos hablando, pues si somos 30 millones, 300.000 que tienen glaucoma. Muchos de ellos ya están en un área avanzada de la enfermedad, lo cual hace que hayan perdido cierto grado de visión. Pero como te digo, es controlable, o sea que la idea es darle gotas y mantener la presión debajo de los 20, depende del grado de avance de la enfermedad. Cuando a veces no se puede controlar con gotas, ya hacemos un tipo de cirugía para disminuir esa presión, hacemos un bypass, es decir, hacemos que el líquido que se forma salga por otra área. Podemos hacer una operación simple o hasta a veces una operación con cierto tipo de válvulas que ponemos al costadito del ojo para que el líquido salga del ojito y mantenga una presión a nivel adecuado, ¿no? ¿Y esto ayuda a mejorar? Ayuda a disminuir la presión y ayuda a que no avance la enfermedad. Como te digo, si es que ya encontramos daño,
ese daño no lo podemos revertir. El daño está ahí, lo que tenemos que hacer es evitar que llegue a la ceguera. Y una persona puede mantenerse bien el resto de su vida con un glaucoma controlado y puede hacer todo lo que sus ojos o su visión o su salud le permite hacer, ¿no? Es controlable la enfermedad, de muy buen pronóstico. El único problema es que, pues, como no da mucho síntoma, el paciente a veces se descuida porque siente que está bien, pero son cositas muy pequeñas que van minando la calidad de visión del ojo, lo que hace, pues, de que termine mal si es que el paciente no se controla. O sea que en gran parte el paciente es responsable de que el glaucoma no le dañe el ojo. El problema es cuando el paciente se siente cómodo, a veces se olvida las gotas o no está acostumbrado, y entonces y hay los problemas y uno tiene que poner énfasis. Muchas veces yo, entre comillas, como que asusto un poquito al paciente para que él sienta el temor de esa posibilidad y de tal forma que sea un poquito más responsable al tratamiento que lleva, ¿no? Eso es lo malo, a veces que nosotros, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Nos dan medicamento para 7 días, 5 días, y sin embargo al tercer día ya me siento bien, ya me siento mejor, ya ¿para qué sigo tomando? Ya, y no continúo con el tratamiento que está dispuesto para tal cantidad de días, claro, ¿no? Entonces ahí a veces la enfermedad se agrava nuevamente, hablo en términos generales, claro, ¿no? No, eso es cierto, eso es cierto. El glaucoma, una vez que te diagnostica el glaucoma, entre comillas, ya no se cura. Una cirugía lo puede controlar efectivamente, pero requiere controles de la función del ojo en sí, ¿no? Hacerle siempre campos visuales, ver cómo está ese nervio, hay que evaluar el nervio, la calidad de la circulación a nivel del nervio óptico, ver cómo está la función de formación del líquido, la salida del líquido del ojito, una serie de exámenes que tenemos que realizar frecuentemente, a lo más una vez al año, y evaluar, pues, periódicamente que no haya cambios en su campo visual o en la estructura del ojo en sí, ¿no? Doctor, o sea, yo puedo, por ejemplo, acudir a un oftalmólogo y pedirle que me haga un examen de presión ocular o le indico. Normalmente nosotros, todo paciente que llega a la clínica a ser evaluado, le hacemos toma de la presión ocular. Generalmente cuando son más de 40 años, obligatoriamente a todo el mundo. Cuando son más jóvenes hay otros factores. Generalmente el glaucoma juvenil es muy muy raro, solamente hacemos estudios un poco más profundos cuando hay historia familiar, pero si no, hay otros signos que nos pueden decir que el paciente está bien. Pero sí, definitivamente requiere controles, requiere evaluaciones periódicas y requiere uso de gotas. Tenemos varios medicamentos que podemos darle al paciente, ¿no? Hay hasta 4 clases de gotas diferentes, algunos están en lo que llamamos full medicina, ¿no? O sea que las 4 gotas les tenemos que dar y con eso controlamos. Pero si no se controla eso y la presión sube, o los exámenes que le hacemos nos indica que está avanzando, entonces ya tenemos que operar. Ahora, ¿esta presión ocular está en relación también con nuestra alimentación diaria? ¿Con el ejercicio que quizás no lo hacemos? En realidad no. Muchos pacientes preguntan si, doctor, mi presión del ojo está en relación con mi presión arterial. No hay ninguna relación directa entre ellas, porque el ojo produce un líquido, y ese líquido que es producido dentro del ojo tiene una zona por donde sale del ojo. Entonces, si yo produzco 5, por decir un número de humor acuoso, tiene que salir 5 por abajo. Si produzco 5 y salen 4, se me queda 1, entonces cada vez va aumentando esa presión. Eso te da síntomas, no en un inicio. Cuando está muy elevada sí te puede dar síntomas. Hay un glaucoma agudo, que eso sí es una emergencia ocular. Eso es cuando bruscamente se tapona la zona de evacuación del líquido del ojo. Entonces, de tu presión de 15 o 20, normal, al día siguiente puedes tener presión de 40, 50, 60. Eso sí te causa dolor, te baja la visión, molestias muy grandes, hemicráneas, cefaleas intensas. Eso es probablemente una de las emergencias oculares más importantes que hay, porque tú tienes que bajar la presión, eso en 24 o 48 horas, porque si es que no la bajas, el ojo se pierde, queda ciego muy rápidamente. Pero podemos hacerlo y se hace con frecuencia. Ya, pero estos casos no son tan frecuentes, pero sí se ven en emergencia generalmente. Pacientes que de la noche a la mañana
tienen dolor agudo y le baja la visión y tú lo ves y el ojito, la pupila está dilatada, tomas la presión, incluso lo tocas suavemente el ojo y parece una piedrita, ya le tomas la presión y está muy elevada, eso tienes que bajar la presión en las próximas horas, como una emergencia en realidad. Y usted también hablaba de que, aunque no es muy frecuente, también en niños, ¿no? Hay definitivamente glaucomas congénitos. Generalmente el glaucoma congénito se produce del nacimiento por una insuficiencia en el desarrollo de la malla trabecular, o sea, de la parte que sale líquido del ojo. Entonces es como que está taponado y no sale. Entonces el chiquito sale con un ojo grande, glaucoma congénito, que a veces puede ser desde la formación fetal, ¿no? O sea, que a veces ya nace con glaucoma, pero a veces se presentan en los 2-3 primeros meses. Por eso una criatura al nacer debe ser evaluada por el pediatra, que le ve que el ojito esté normal, de buen tamaño, pupilas iguales, que se mueva bien, y después probablemente dentro del año hacerle un examen un poco más completo y definitivamente uno antes de ir pues al nido, al colegio, para ver que cada ojito vea normal dentro de lo que se puede examinar a una criatura, ¿no? Sí, sí. Y en este caso, doctor, con los niños, que es más complicado el observar. El glaucoma congénito generalmente es quirúrgico, o sea que hay que hacer una cirugía para hacer que el líquido salga del ojo. Y muchas veces, como te digo, el glaucoma congénito es ya la criatura nace con daño. Entonces tenemos que manejarlo de acuerdo al problema que se presente en el momento del examen. También nos trajo una maqueta Sí, básicamente es en realidad para mostrar cómo es el ojo. El ojo pues tiene una serie de características especiales. Este es un lente que se llama cristalino, que cuando se opaca se llama catarata, y que ahora la cirugía es muy simple, se saca esto y se pone una prótesis, y esta es la parte de atrás del nervio. Ven ustedes acá unas venitas, esto es el nervio que llega acá al ojito. Sí, lo muestra por favor a la cámara que lo están ponchando. Sí. Te decía, por ejemplo, este es el cristalino, esto es la parte externa de la esclera, la parte interna es la retina, y acá ven ustedes el nervio, que es el que llega por la parte de atrás. Pues nervio viene del cerebro, es el que nos lleva las fibras nerviosas que captan el estímulo del ojo y lo llevan al cerebro, y ahí es cuando ya el cerebro se encarga de asimilarlo y darnos la visión, ¿no? Que la visión está dada pues a nivel de la corteza occipital, fundamentalmente. Doctor, una persona con glaucoma de no tratarse, ¿en cuánto tiempo está perdiendo la vista? El glaucoma es una enfermedad que toma tiempo en dañar el ojo. O sea que no es que una persona tiene presión alta a los 40 y a los meses se vuelve ciego. Generalmente es una cosa muy, muy lenta. Por eso es que el paciente no se da cuenta. Entonces, y también depende de la cantidad o de cuán elevada es la presión. Si la presión normal es 20 y el paciente tiene 23, 24, 25, puede tener un glaucoma inicial que pues le puede tomar muchos años tener daño del ojo. Pero si un glaucoma tiene 30, 35, 40, esa mayor presión hace que ese tiempo se acorte. Pero generalmente toma años en dañar el globo ocular, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. Igual si está fuera de ese rango, tiene que empezar a tomar medicamentos, o sea, si tenga 21, 22, como usted acaba de indicar, ya tiene que empezar a tomar En realidad la medicina es una cosa que no es absoluta, ¿no? En general. Hay personas que tienen presiones menos de 20 y tienen glaucoma. Hay personas que tienen más de 20, 23, 24 y no tienen glaucoma. Entonces hay que hacer una serie de evaluaciones, como te digo. Normalmente lo que nosotros hacemos es evaluamos y hacemos una serie de exámenes auxiliares que nos permiten diagnosticar si la persona tiene o no glaucoma. Puede tener un glaucoma incipiente que no ha dañado el ojo, entonces le damos medicamentos suaves y bajamos la presión y hacemos controles seriados, que esté todo estabilizado. Esa es la idea, ¿no? ¿Los controles periódicamente cada cuánto tiempo? En un inicio pues son cercanos. Viene un paciente donde mí, le encuentro que tiene un inicio de glaucoma, le doy gotas, lo veo al mes siguiente, su presión está bien, lo veo a los 2 meses. Si sigue bien, a los 4 meses, después cada 6 meses, una vez al año, como un mínimo, ¿no? Mínimo cada 6, máximo cada año. Pero las gotas ya son de por vida. Las gotas son de por vida, así es. Ya no hay otra manera, como usted dice, para mantener a la persona pues estable, ¿no? Dentro de... Claro. Porque de todas maneras, al final, a pesar de estar con las gotas, el daño se va a producir
al final del... Hay personas que tienen glaucomas, entre comillas, que a veces lo llamamos malignos, ¿no? Que cualquier cosa que tú hagas le baja la presión, sigue dañándose el ojo. Hay un factor vascular que también es de circulación que no se controla eso. Entonces hay personas que son muy difíciles y que por más de que uno haga lleva a la ceguera. Cuando son cuadros familiares de glaucomas muy de una fuerte genética familiar, a veces son difíciles de controlar. Pero estamos hablando pues del 99.9% de los casos que controlamos. Como en toda enfermedad, hay enfermedades que son manejables el 90% muy fácilmente, el otro 9% más o menos y un 1% que es un poco difícil de controlar, ¿no? Doctor, ¿y el glaucoma puede producir otro tipo de enfermedad oftalmológica en la visión? No, generalmente lo que el glaucoma hace es te baja la visión y te puede llevar a la ceguera. Hay otras enfermedades que te pueden llevar al glaucoma, pero por ejemplo el glaucoma te podría producir una catarata secundaria, sí, si la presión es muy elevada. Te podría producir desprendimiento de retina, generalmente no, porque no se asocia ese tipo de patologías, pero sí te puede producir pues una atrofia del nervio óptico que te deja ciego, ¿no? Entonces, pero no te causa otras enfermedades el glaucoma en sí, lo único que pierde visión. Pero ha dicho usted que en cambio otras enfermedades oculares sí pueden producir el glaucoma. Claro, por ejemplo, una uveitis, cuando hay inflamación interna del ojo, puede producir glaucoma y a veces glaucomas muy severos. ¿Por qué? Porque dañan. El ojo tiene una zona donde sale el líquido, es como una malla, es como una esponja, digamos, ¿no? Que el líquido pasa por ahí, pasa, pero a veces esa malla se obstruye, se cierra porque hay una inflamación, o sea que esa inflamación cicatriza, entonces al cicatrizar esa zona de la malla ya no pasa el líquido y entonces el glaucoma se mantiene. Sí, definitivamente los glaucomas causados por inflamación interna son complicados de manejar, pero sí se puede controlar si es que controlamos el cuadro primero que a causa de su uveitis, ¿no? Desprendimiento de retina, conjuntivitis... Generalmente el glaucoma no te produce desprendimiento de retina, porque son dos entidades totalmente aparte. El desprendimiento de retina, al contrario, produce una baja de presión porque hace que el ojo no funcione adecuadamente. Entonces la formación del líquido que tenemos dentro del ojo, que se llama el humor acuoso, no se produce, entonces no hay, al contrario, hay baja de presión del ojo. ¿Y conjuntivitis, otro tipo de...? No, es una cosa externa que generalmente sí, no afecta. Cuán importante, doctor Berrospi, tenemos que estar atentos a esto, ¿no? A los chequeos preventivos en cuanto a nuestra visión, que es como nosotros pues leemos y observamos. Claro, lo ideal es pues, como te decía, la prevención, al nacimiento un buen examen, antes del colegio otro, probablemente durante la etapa escolar, y ver pues que la criatura o el joven vea bien, ¿no? A veces se producen defectos de visión por cuestiones de ametropía, o sea, miopía, astigmatismo, esas cosas, entonces el paciente hay que controlarlo. Eso lo que nos dice es de que pues tenemos que hacerle controles periódicos en la pubertad. Una vez que pasa la pubertad y todo está normal, probablemente de los 20 a los 40 años no hay nada que pueda afectar mucho la visión, excepto si es que usa anteojos, controles periódicos, si es que hay historia familiar de glaucoma, chequeos regulares, o si es que el paciente tiene algún tipo de accidentes, traumatismos, de evaluar esa área, pero después de los 40 años ya debe ser una cosa periódica, ¿no? Periódica, así, eso sería lo ideal. Y claro. Lo ideal, sí, El problema es que, como tú dijiste al inicio, cuando estamos sanos, pues no nos preocupamos de nuestra salud, nos preocupamos cuando algo viene. Algo exacto, ¿no? Así, y a veces el problema puede ser muy simple y manejable, pero a veces puede ser un poco más complicado, ¿no? Sí, y esa es la intención de nuestro programa, de brindar casualmente este tipo de prevención, estar al tanto de los chequeos que nosotros debemos realizarnos anualmente para prevenir este tipo de enfermedades pues que nos pueden llevar a perder la visión, lamentablemente. Doctor, nosotros pues de todas maneras le agradecemos bastante el que usted esté con nosotros el día de hoy, doctor, y pues queremos que en ese momento usted llame a nuestro público, invoque pues para que puedan hacerse sus exámenes, ¿no? Y lo importante también que, como usted lo ha dicho y lo ha venido repitiendo en todo el transcurso del programa, es una enfermedad silenciosa.
no produce síntomas, y hay que tener esto presente, no produce síntomas. Doctor, la invocación para usted, para que usted pueda indicarle a nuestro público. Bueno, en principio, en primer lugar, agradecerle a ustedes la invitación. Nosotros en Oftálmica Clínica de la Visión somos una institución que ya este año cumplimos 25 años del servicio a la comunidad. Estamos en San Borja. Somos profesionales muy dedicados, muy éticos y responsables, y en el tratamiento de la enfermedad tenemos una muy buena estadística en cuanto a nuestro desempeño como clínica. Y segundo, pues recomendarle, como decía, a las personas para que se hagan controles, no solamente para evaluar el glaucoma, que definitivamente en el día hoy día que estamos celebrando el Día Internacional del Glaucoma, hacer pues que la población en general tenga en mente que es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento, y que lo único que podemos hacer es para prevenir hacer exámenes regulares. Eso es una de las cosas que yo creo que es importante que la gente tenga en mente, porque es probablemente una de las cosas que nosotros como individuos a veces no nos preocupamos un poco cuando ya hay el problema, y es mucho más fácil desde el punto de vista de tiempo, economía y de pérdida de horas de trabajo hacerse una prevención, que una vez que tengamos la enfermedad, curarlos, tener tiempo y con todos los problemas que esta trae, ¿no? Por la pérdida pues o días de trabajo, molestias o cansancio, ¿no? Así es. Agradecerle a ustedes la invitación y nuevamente a disposición de ustedes en el momento que quieran hablar no solamente de glaucoma o de córnea, que también es una especialidad que hago. Tenemos otros especialistas en retina, en catarata, en uveitis, en neurooftalmología, que podemos apoyar a la difusión de medidas que puedan ir en beneficio de la población. Muchas gracias, doctor Rubén Berrospi, especialista en glaucoma de Oftálmica Clínica de la Visión, también catedrático de oftalmología de la Universidad Nacional de San Marcos, quien estuvo el día de hoy con nosotros en el programa Al Servicio de tu Salud. Ya sabe, hacerse sus chequeos regulares después de los 40, hay que acudir al oftalmólogo para evitar cualquier tipo de enfermedad en la visión. Y ya saben, a regalarles siempre una sonrisa a la vida, que nada les cuesta. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía. Quédese con nuestra programación porque tenemos mucha información que darles. Gracias a ustedes. Se despide Iván Calderón. Gracias, igualmente. Gracias, doctor.